tendrá bancada, pero tiene a cierta prensa que favorece la jugada política de él. Y en ese sentido, Martín Vizcarra, pues es muy hábil para poder sortear estas crisis, ¿no? Y bueno, pero Alan, tan hábil como para que, por ejemplo, en toda esa bataola de la vacancia que estaba siendo impulsada por una facción del Congreso, termina anunciando la entrega de un segundo bono universal familiar. ¿Esa es una habilidad política? Decir, mira, en toda esa crisis, por si acaso, le vamos a dar bonos para aquellos que no recibieron segundo tramo del bono universal familiar, 760 soles a partir de la primera semana de octubre. Eso, por ejemplo, ¿qué mensaje te da? Yo lo he señalado en una anterior entrevista que me extendiste, Pedro. Él es un buen populista, pero no es un buen gobernante. Un buen populista lo que hace es saber leer el momento. Dentro de esa lectura que hace, propone algo que el humor ciudadano puede, de alguna manera, llamarle la atención. ¿Y qué mejor que un bono? ¿No? ¿Qué mejor que un bono para poder, de alguna manera, hacer que esto se vea de otra manera, ¿no? Su gestión mediocre, porque estamos liderando negativamente la cuestión de la pandemia y también la cuestión económica. Frente a esta situación, él lo que hace es llamar la atención de otra manera, ¿no? Lee, como te vuelvo a reiterar, populistamente el escenario y efectúa medidas sobre el tema, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuánto podría impactar esto positivamente, porque mientras que por un lado anuncia el tema del bono, segundo tramo a partir de octubre, en la previa al debate de la vacancia presidencial, por otra parte, el día de la vacancia, del debate de la vacancia, termina observando la ley de devolución de aportes de la ONP, que tiene a más de 4 millones de peruanos. Si multiplicamos por 4 integrantes de la familia, son más de 20 millones de peruanos de una u otra forma interesados en que eso se resuelva a favor de los aportantes y afiliados. Así es, de parte del Congreso y de parte del Ejecutivo hay una doble entrada de populismo dentro del escenario, ¿no? Y esta doble entrada pues genera disputas alrededor de agendas. En este caso, ahora, después de la vacancia, se viene el tema de los fondos de pensiones. Pero no se habla en realidad de una reforma del fondo de pensiones, se habla de medidas que puedan de alguna manera hacer que al oído del votante, porque ya se acerca el 2021, sea pues como una especie de alegría a sus oídos, ¿no? Porque esta idea de sacar todos los fondos coyunturalmente sirve, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que no pensamos a largo plazo también, o a mediano y largo plazo, esta gestión de las pensiones. Y por el lado privado, si bien puede afectar en esa situación nuestra mirada a largo plazo, pues la cuestión pública de la ONP también lo afecta, y no lo afecta a mediano y largo plazo, sino también de manera inmediata, porque los pensionistas son los más afectados dentro de este esquema. Entonces, plantear una solución implica que se deba ver ya medidas de empleo temporal. El gobierno y el Congreso debe de alguna manera fiscalizar y proponer eso no proponer con leyes, sino proponer directamente. Oiga, usted haga esto a través de sus ministerios, porque hay comisiones en el Congreso que puede solicitar a la Presidencia de la República que con estas reservas internacionales que tiene, producto de esta crisis, que se puede usar, llevar a generar empleo temporal, ¿no? Ya, pero a ver, mira, Alan, perdón. Mira, hermano, yo tengo acá lo que apunté el 28 de julio, el último mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Entre lo que mencionó como el tema de infraestructura, Alan, 6.300 millones de soles para obras de infraestructura desde el mes de agosto. Oye, hermano, estamos terminando el mes de septiembre. Ya septiembre, dentro de unos 10 días más, hoy estamos 20, termina septiembre. Pero había anunciado el 28 de julio que a partir del mes de agosto se iba a destinar 6.300 millones de soles para obras de infraestructura, generándose así 1 millón de empleos.
Yo me pregunto, ¿dónde están los 6.300 millones? No le va a echar la culpa a la crisis de los audios que involucra directamente al presidente Martín Vizcarra, porque eso es de los últimos, ¿cuántos? 7 días, 8 días. Comenzó un jueves, terminó un viernes, asunto acabado. Fueron 9 días de debate, nada más. Y el resto del tiempo del mes de agosto y el resto del tiempo del mes de septiembre, ¿dónde están los 6.300 millones de soles para generar 1 millón de empleos a través de obras de infraestructura? Esas cosas, por ejemplo, el gobierno no se volvió a pronunciar, Alan. No se volvió a pronunciar porque no lo está llevando a cabo, no está siendo efectivo eso, ¿no? Si se hubiese hecho efectivo eso, no estaría el día de hoy en Comín, donde se encuentra inaugurando expedientes técnicos, ¿no? Lo que está haciendo desde que inició el gobierno de Martín Vizcarra y durante la pandemia lo continúa con mayor eje de inaugurar expedientes técnicos, no inaugurar obras, no inaugurar inicios de obras, sino el estudio de la obra. Está inaugurando el estudio de la obra. Y esto es lo que le dice básicamente otra distracción sobre lo que propone, ¿no? Y sobre este escenario habría que proponer una fiscalización adecuada. Ya, no van a Martín Vizcarra por una idea de gobernabilidad, pero lo que se debe hacer, y en ese sentido la oposición dentro del Congreso debe llevar adelante eso, es básicamente una especie de gobierno en la sombra. Implica esto que cada ministerio tenga una fiscalización adecuada del presupuesto que tiene y ver cuánto estás ejecutando del presupuesto asignado. Y dentro del presupuesto asignado, ¿cuál es la prioridad dentro de las obras a llevarse a cabo? No se está haciendo de alguna manera esa fiscalización por parte del Congreso. ¿Ya? Y el gobierno, como te vuelvo a indicar, está simplemente haciendo un espectáculo de esta situación, inaugurando expediente técnico. Es algo inaudito. En cualquier parte del mundo no se inaugura. Pero, por ejemplo, Alan, no solamente está el tema de los 6.300 millones, que yo lo apunté ese día mientras el presidente estaba hablando al país en su último mensaje a la nación. 6.300 millones de soles, obras de infraestructura desde agosto para generar 1 millón de empleos. Seguidamente mencionó el programa Trabaja Perú con empleos temporales que justamente hace un instante acabas tú de mencionar. Los empleos temporales, 200.000 empleos que dijo que inmediatamente, rapidito, iban a ser justamente implementados a través de Trabaja Perú. 200.000 empleos con una intervención en 930 distritos de 25 regiones. ¿Dónde están en estos momentos? Ya cabe preguntarse, porque una cosa es que andes golpeando al Congreso para que puedas tener réditos políticos, pero el real golpe que se siente en estos momentos es sobre la economía, sobre tu bolsillo, sobre mi bolsillo, sobre el bolsillo de la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Ellos son los que sufren, nosotros sufrimos la inoperancia o la falta clara de estrategias para reactivar económicamente al país, más allá de 60.000 millones de soles de Reactiva Perú para grandes empresas. La economía pequeña, la minúscula, es la que más sufre en estos momentos, Alan. Efectivamente, eso fue el lector, como yo vuelvo a señalar, del momento, y discursivamente eso lo utiliza, pero en términos, como vuelvo a mencionar, de ejecución, o sea, en términos de ser gobernante de un país, no es un gobernante, ¿no? Él está en campaña permanentemente, y estar en campaña permanentemente es agitar las emociones contra adversarios. En un primer momento el adversario era el aprismo y el fujimorismo. Venido la pandemia, el adversario ya es básicamente la ciudadanía, que no hace caso a las medidas sanitarias que el presidente señala que se está llevando a cabo, y la publicidad estatal alrededor de el cómplice eres tú es un buen ejemplo de eso. Y ahora nuevamente ha comenzado a poner la atención y disparar contra el Congreso, quien de alguna manera está obstruyendo, según los términos que él usó, esta lucha contra la pandemia. Entonces, como lo vuelvo a mencionar, el criterio que usa Martín Vizcarra en estos momentos es un criterio inadecuado. Y realmente la factura nos va a pasar de esa situación, de ese estilo de liderazgo, de ese estilo de gobierno, de acá a unos años, como pasó, por ejemplo, en Venezuela, cuando Hugo Chávez despilfarraba su dinero a diestra y siniestra,
Y esa situación esa situación implicó después que Venezuela esté como esté ahora, y una crisis severa. ¿Y qué se puede decir alrededor de este ejemplo de Martín Vizcarra? Que podríamos terminar así, si es que no se toman las medidas adecuadas, y para ello hay una responsabilidad que se debe tomar de parte de la clase política. Hay en estos momentos una podredumbre moral que debe ir acompañada de una reactivación económica. O sea, la lucha contra la corrupción debe ir acompañada mediante una reactivación económica. ¿Qué mejor lucha anticorrupción que generar empleo? ¿Qué mejor lucha anticorrupción que hacer que las instituciones comiencen a funcionar adecuadamente para la ejecución de las obras temporales, de las obras que se necesita para reactivar la gran inversión? El Perú debe observar en estos momentos que al tercer trimestre del año, el único país que va a crecer en todo el mundo va a ser China. 1% va a crecer al último trimestre del año. Y dentro de ese esquema, lo que va a requerir es materias primas dentro del tema minero, y va a requerir frutas, porque es un país frutero, o es un continente frutero. Asia, estuve por China y eso yo pude apreciar esa situación. Entonces, dentro de ese esquema, el Perú debe orientar en ese sentido una política pero eficaz, eficiente, y para eso debe hablar con los empresarios. Dentro del tema económico interno, debe reactivar la economía y dándole incentivos a la pequeña y mediana empresa, a través también de otro esquema adicional que podría ayudar a los sectores populares y a las clases medias ahora empobrecidas, que es básicamente hacer un trabajo coordinado con los comedores populares y los comités de vaso de leche. Y eso implica que los gobiernos locales jueguen un rol decisivo en eso. Alan, sin duda alguna queda mucho camino por recorrer y muchas experiencias que aprender desde el Ejecutivo, porque creo que los peruanos hemos aprendido de todo y somos capaces de revertir. Pero lamentablemente ni tú, ni yo, ni quienes nos ven, ni quienes nos escuchan, tenemos el poder económico para revertir esa situación. No tenemos los medios logísticos ni operadores políticos para que esto pueda marchar en un sentido diferente y mejor para los peruanos. El poder está en el gobierno, el manejo económico está en el gobierno y tenemos que estar supeditados a las malas, peores, tristes decisiones o en el mejor de los casos, a acertadas estrategias. Alan, muchas gracias por ese contacto. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación, que es importante por estos tiempos, el análisis y dentro del análisis también las propuestas que son necesarias, ¿no? Eso es importante en estos tiempos de crisis que nos invita a pensar el país en términos reflexivos y también proponer para poder hacer cosas por el país. Exactamente. Alan, gracias muchas por gracias. La invitación nuevamente, Pedro. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos, hay no tiempo para más. Agradecemos la sintonía.